Félix Ramiro Lozada Flores, escritor, investigador y profesor. Voy a hablarles de José Eustacio Rivera, un escritor huilense, autor de 2 libros importantes y basado en un libro que he escrito sobre él que se llama Una vida azarosa. Pocas veces se encuentra en la literatura un hombre cuya vida es el mayor de los contrastes, desde su niñez hasta su muerte prematura, lejos del lugar donde llega al mundo. Rivera nace en Neiva el 19 de febrero de 1888. Lo bautizan el 26 del mismo mes y poco después es llevado a Aguacaliente, en San Mateo, hoy municipio de Rivera, en el departamento del Huila, donde residían sus padres, y de allí vuelve a la ciudad de Neiva en 1900 a estudiar en el Colegio Nacional Santa Librada. Las cosas cambian de manera dramática e irónica y dan un giro radical al pasar de las penurias y los reproches a la protección de los amos de su tierra por primera vez. En efecto, en ese año el doctor Rafael Puyo y don Gabriel Perdomo Cuenca consiguen la beca y los medios para ir a estudiar a la capital de la República, a la recién creada Normal Superior. De un momento a otro le cambia el mundo al presentarse una brusca ruptura con el entorno feudal, con el mundo hostil y voraginoso que vence a la manera de Arturo Cova, para salir por momentos de lo absurdo, forjando de manera crítica la ansiada libertad, regocijándole al tener la oportunidad de caminar por un pasaje nuevo. De esa forma el hombre sui generis descubre la solidaridad y la fervorosa hermandad de espíritu de Pío Sabio, quien le hace soltar su torrente verbal para enfrentarlo con alegría a su impulso rítmico. El maestro sabe captar el momento, reconoce al poeta que hay en bruto, lo enfrenta y lo lleva de súbito por nuevos sortilegios, pese a su estoicismo, a su bravura, a las desilusiones y al pésimo carácter del joven. Lo embarca en la aventura de los libros, donde tiene oportunidad de descubrir su verdadera vocación. Por tanto empieza a cantar como cantaban los pájaros que le habían costado su dolorosa salida del Santa Librada y le forzaron a alejarse del añorado San Mateo hasta embarcarlo en una nueva experiencia donde da paso con firmeza a su expresión poética, desarrollada con gran calidad, profunda autenticidad y generosas expresiones de sus imaginarios, ensueños, ilusiones y disoluciones mágicas, misteriosas y poéticas, clara señal de anticiparse al maravilloso realismo mágico. Ese carácter y esa originalidad pronto lo habrán conocido y rápidamente dejarán descubierta su voz de cantor de su entrañable paisaje, acompañado de sus balbuceos tempraneros dedicados a la madre, al padre, a la hermana muerta prematuramente y el consecuente amor, versos en donde aflora un poeta en formación, plenamente consciente de su evolución. A pesar de esa fuerza, aún es un poeta en crecimiento, desconocido en el medio de las letras, sin duda, un audaz plebeyo de soterrados y audaces cantos, pero ya tiene la certeza de sus dones y se empeña en cultivar su vocación como quien, embriagado, cultiva una rosa. En ese proceso juega papel importante su profesor Luis Gonzaga, conocido como Pacífico Coral, quien lo impulsa, lo guía, pronto lo lleva a compartir con destacadas figuras como Antonio Gómez Restrepo, Elías Quijano y Miguel Antonio Caro, quienes valoran y se dan cuenta de su sensibilidad, su fuerza creativa desdoblada una y otra vez en sencillez en el escenario de las dificultades para afrontar el drama delineado y reflejado en el flujo de las escenas, de la esencialización, las razones y explicaciones de enigmas, todo ello con movimientos narrativos continuos mediante la permanente interacción entre la mente y la realidad, sorprendente y poderoso espectáculo convertido en las fuerzas nutrientes de cada uno de sus versos, llevados al sumo de los recuerdos, raíces, tradiciones, vivencias, mediante una estructura previamente concebida, en donde la transición del discurso narrativo, las historias, los asuntos cotidianos
y literarios debidamente delineados denotan una enorme agilidad intelectual a través de una buena autosuficiencia en el manejo de personajes en diferentes perspectivas literarias, psicológicas y rítmicas, derivadas de sus metáforas vigorosas, exóticas, afincadas siempre en los mismos referentes ambientales o en el discurso de ciertos aspectos disímiles, en donde es común cantarle a los potros, al toro, a las palomas, a las indígenas, a la hermana muerta o al águila, para deleitarse hasta llevarnos a la novelización de las historias, de los discursos políticos y violentos que transmite y denuncia desde su experiencia voraginosa en el Huila, la selva y el llano. Esa es su tarea primaria, es su labor de orfebrería, son las bases de lo que vendrás, pues el autor sigue labrando de manera espléndida sus ocurrencias hasta culminar los estudios en la Normal, donde adquiere fama de poeta y donde sus compañeros lo llaman la caña brava del Huila por su temperamento y agresividad. Ese proceso de formación se refleja en estos versos de tono intimista y románticos. Yo vivo de tu amor que funde el hielo, y porque sé que el cielo me señalas, cuando sueño contigo tiendo el vuelo, y por pasearte en el azul del cielo te he llevado dormida entre mis alas. Llega Ibagué, invitado por un amigo. Esa experiencia genera momentos promisorios al entregarnos, entre otros, La mendiga del amor, el único cuento conocido a la fecha, y la oda a San Mateo. Allí expresa nombres, articula y deja ver escritos hechos sobre ocurrencias propias de buena capacidad observativa, a los cuales entreteje la humanización, las historias, y donde ya hay una enorme fusión de sus percepciones internas y externas. En esos sucesos hay un hecho muy importante: su primer encuentro con Manuel Antonio Bonilla, con quien entrabará años más tarde una agria controversia. También encontramos en esta época una especie de jugueteo reflexivo, un fragor poético determinado por la insistencia en los sonetos, transformados en sonidos, y al tiempo señala distintos dramas o vivencias, aventurado con entusiasmo en el esfuerzo por estereotipar los personajes y las vivencias, con un lenguaje sencillo, liviano, al concederle grandes y variados escenarios, en donde entrecruza, esboza, muestra el origen de sus cantos e indica el patrón creativo a seguir. Pero su obsesión está dirigida a otros lares, por eso deja la ciudad querida y vuelve a su natal Neiva, donde lleva a cabo algunas caminatas por sus empolvadas calles, hasta llegar un día a la escuela de señorita, donde dictó una conferencia denominada La nueva pedagogía y los deberes de los padres de familia. Eso parece un acontecimiento sin importancia, pero no, las palabras de Rivera no pasan desapercibidas para sus coterráneos. Ese minimundo pueblerino reacciona indignado a su señalamiento. El asunto trasciende, llega a Bogotá por medio del rumor y por la voz de sus adversarios. Especulan y acomodan sus planteamientos hasta generar enfrentamientos, explicaciones y contraexplicaciones con el ministro de Educación, don Marco Fidel Suárez. Finalmente las aclaraciones sirven y dejan como resultado un cargo en el Ministerio de Gobierno, lo que le permite ingresar a la Universidad Nacional a estudiar leyes a los 24 años. El escritor avanza, se nutre para dar unidad y multiplicidad a su unidad temática, experimenta, desarrolla y trae a flote nuevos temas hasta conformar Tierra de Promisión, obra de intenso valor, donde reitera y altera la emoción sonora mediante la realidad preliteraria, con lo cual suscita revuelos en los círculos intelectuales, al considerar la fuerza de sus sonetos verdaderamente revolucionarios, plenos de imágenes personales. Allí las ensoñaciones dejan notar su valioso, decisivo y sensible legado creativo. Sobre el particular le expresa el periodista Roberto Liévano que comprendía 168 sonetos, de los cuales dejaría solo 55 para el poemario, y los restantes aparecerían por ahí en distintas publicaciones, tal como ocurrió, por ser desechados. Muchos de estos apenas han sido recuperados por amigos, familiares e investigadores. La sonoridad
de las palabras señalan el legado de resonancias con versos sencillos y precisos, donde es evidente la transferencia de sus visiones e ideales llevados a la tentación, a la observación detallada del medio y a otras ennoblecidas sugestiones, lo que apreciamos en por saciar los ardores de mi sangre liviana y alegre la penumbra del vetusto caney, un indio malicioso me ha traído una indiana de senos florecidos que se llama caney. Rivera quería ir más lejos, forjar verdaderas obras estéticas. Por esa razón impulsa batallas para lograr la atmósfera conceptual y sintáctica de su construcción. Puede decirse traza un mundo mural histórico y real fascinante para mantener viva la historia. Por lo mismo es explicable saberlo, dedicada a otras obras, y así lo expresa en 1912, cuando señala la culminación de su primer y único drama conocido, Juan Gil. Sin embargo, en 1921 declara que son 8 los dramas, escritos de los que solo hay títulos como Los Escarabajos, Las Arrepentidas y El Virrey. Y según afirmara, algunos se perdieron en su cuaderno de apuntes, pero no le da importancia al asunto, por saberlos de memoria, razón por la cual no deja ver señales de preocupación. No se trata de una peculiaridad ni de una instancia discursiva, sino que la experiencia le permite infundirle un carácter de misterio y de insólita frescura al suceso, que en otros sería frustración, fatalidad, llevaría además a impacientes y fantasmales búsquedas. Este lamentable acontecimiento sirve para confirmar la versión de Ras Isla, al señalar la honestidad del poeta, pues en sus conversaciones sobre sus escritos dice: Rivera sabía su obra de memoria, y evidentemente cuando llevaba a cabo la lectura de sus textos para corrección, le hace observaciones o suprime algo al leerle. El poeta sigue de memoria el curso de la narración. Esto representa y señala el misterio y la leyenda de Rivera sobre sus escritos. Además, evidencia una memoria prodigiosa. Consciente de ello, tiene una gran confianza y enorme seguridad en sí mismo. Entre la memoria y lo escrito señala la fuerza y la densidad impulsiva al considerar que están allí más seguros. Sin duda, es el espacio colindante, recóndito e imaginario de la prevalencia de la palabra viva sobre cualquier otro lugar o forma de materialización de la obra alargada en el papel. Pero no cuenta el poeta con la velocidad de los acontecimientos. Menos aún prevé asuntos tan impredecibles como la muerte temprana. De ahí que ese fatal acontecimiento nos deja en la incertidumbre de saber si tales escritos realmente existieron o no, o las implicaciones que pudieron haber tenido. De cualquier manera, la alusión a los referidos dramas nos deja concluir: Rivera llevó una vida llena de proyectos literarios, con personajes salidos de la vida del campo, de la ciudad, de la violencia, de criminales, de la explotación del cauchero en la selva, del amor, fusionados a la fatalidad y a la cuestionable gestión del gobierno en la protección de sus nacionales en las fronteras. Esos aspectos señalan y dejan entrever una denuncia social en: oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Esas distintas señales están presentes en toda su obra y salen a flote en el banquete en honor a Víctor Londoño, donde tiene oportunidad de declamar su repertorio con seguridad y pasión. Por lo que comentaristas de la época señalan: la arrogancia, la actitud, la facilidad de expresión, el rostro byroniano y el maravilloso arte declamatorio de Aeda cautivaron. En el contexto de los sonetos está claramente definida la temática, el verbalismo y los valores literarios de las apropiaciones simbólicas. Esta tiene mucho que ver con el influjo del ambiente vigoroso y las emociones que le nutren el alma. Eso explica de cierta forma su estado de ánimo. Por tanto, se puede decir que hay allí realidades extraordinarias exteriorizadas en la creación sutil. Tal es el caso de Matías Silva, a quien le elogia su producción literaria en carta de 1912. Tampoco debe extrañar que, cuando está a punto de culminar su carrera, emprenda su viaje al llano, con el fin de asimilar suficientes conocimientos sobre su obra futura, materia sobre la que hace permanente referencia.
Cada uno de estos sucesos resultan decisivos en la vida del escritor, empeñado en interrelacionar fuerzas para darle un mejor horizonte a su azarosa vida. Los problemas le preocupan, las ilusiones devienen de múltiples pluralidades convertidas a la sazón en interrogantes que no dan espacio a las rupturas, razón por la cual deja ver una visión pluralista en un medio entretejido por la tradición de la palabra efímera. No obstante, se ilusiona con los suyos, fundamentado en la tradición de volver de manera idealista a su medio, en donde encuentra un mundo dominado por ideas superficiales. Esos sueños se derrumban rápidamente por los sotanazos, como él lo llama, de Monseñor Esteban Roja, quien lo saca del escenario político regional. Un hombre de esas características no pasa desapercibido. Los suyos no saben reaccionar frente a un alma extraordinariamente impetuosa, apasionada y avasalladora como un torbellino, plena de versos, ritmos e ideas políticas, capaz de descubrir los elementos hostigantes a la nación. Ciegos a los ojos de la titubeante dirigencia, niegan en lo local y en lo nacional los espacios necesarios para construir en lo sensible y en lo social. Por eso inicia una compleja búsqueda, un proceso que lo lleva a intentar trabajar, estudiar y participar en política. En ese trasegar enfrenta una compleja relación por verse comprometido en reacciones antinaturales en diferentes momentos. Prueba de ello son los distintos y dolorosos incidentes a que se ve abocado, sin duda de perfecta y absurda inmoralidad del medio intolerante, inmoralidad intimidante y egoísta cimentada en falsos discursos para provocar rechazos indebidos. De ahí que no extraña que, consciente de lo habitual, procede el escritor a las tormentosas alucinaciones y al contradictorio mundo de Koba, para descargar sus reproches sobre una dirigencia incapaz de distinguir entre la grandeza del hombre que se pasea con decisión entre las ironías y la mediocridad de los suyos. Eso me lleva a las emociones, a los altibajos, a la historia, a la experiencia de la vida de Rivera, registrada de manera magistral e inteligente en sus personajes a través de una extraordinaria perspectiva literaria. Koba se ve obligado a huir de Bogotá por una aventura amorosa con Alicia, la que, según el deseo de los padres, debía casarse por conveniencia. Después fue despachada por la familia. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche en su escondite resueltamente: ¿cómo podría desampararte? Huyamos, toma mi suerte, pero dame el amor, y huimos. A partir de aquí hay un gran dramatismo, en donde se evidencia la fragilidad del hombre en su enfrentamiento con la naturaleza hostil. Ese ámbito, esa referencia, esa incertidumbre, lo conducen a una lucha sin cuartel, de la que salen mal librados al cabo de unos 7 meses, tiempo durante el cual ocurren 16 crímenes, 14 muertes por otras causas, y un sinnúmero de personas desaparecen en medio de incendios, animales feroces, lluvia y una selva intolerante y confusa para quienes osan desafiarle sus entrañas. Koba entra a través de sus disquisiciones y sus sueños en un mundo fantástico, en un ambiente desconocido, en conflictos con sucesos realizados e irrealizables. Es lo que le pasa en su sueño de la Amaporita, con su guía Don Rajo. El horror es la selva. Ella es fatídica, es incompatible, pero es a la vez símbolo de una sociedad descompuesta en permanente pugna. La desnuda frente a los ojos del lector, le cuestiona los engaños con falsas promesas e incluso pone el dedo sobre los gobernantes responsables del abandono y barbarie del Estado, reflejado en el desconocimiento del mundo selvático, donde el paisaje ha sido descrito delicada y minuciosamente en el diario de Koba, que es lo mismo decir Rivera, en donde los peligros, al contrario de lo que pareciera, no provienen solo de animales, como tigres, serpientes y demás alimañas, sino del propio hombre y los insectos responsables de fiebres, las hormigas carnívoras que devoran rápido a la víctima, los caimanes, peces feroces y la desorientación en ese mundo espantoso y confuso. La selva, no, compañero, si se lo sueñe, quizás algunos podrían marcharse, pero pagando y no tienen medios.
no saben el por dónde, el cómo ni cuándo. Mañana mismo. Ese es un adverbio que suena bien. Y el saldo, y la embarcación, y el camino, y las guarniciones, salir de aquí para quedar allá no es negocio. Que pague los gastos, muy menos hoy que los intereses solo se abonan a látigo y sangre. Coba es fuerte y frágil. Su forma de pensar y actuar dejan ver un hombre en permanente conflicto, pero de un carácter especial, fatídico, podríamos decir. Sueña quedarse a vivir en medio de la furia de la naturaleza. Gracias.